Mi madrastra me preparó una taza de café que tenía un olor extraño. Bébelo tú, volveré pronto, dijo. Así que cambié de taza con mi hermanastra y cuando ella se lo bebió 20 minutos después, nunca confié en mi madrastra. No desde el primer día que la conocí, y mucho menos después de que se casara con mi padre. Ella tenía esta manera de sonreírle como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida, pero en el momento en que le dio la espalda, esa sonrisa desapareció, especialmente cuando ella me miró. Ella nunca me quiso cerca. Yo era solo un inconveniente, un recordatorio de que mi padre tenía una vida por delante. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en todos los demás sentidos. Solo fui a su casa para ver a mi papá. Era cirujano, siempre ocupado, siempre trabajando. Cuando estaba en casa, todo giraba en torno a ellos, su nueva esposa y su hija Kelly. Nunca tuvo tiempo para mí por separado y, sinceramente, creo que así lo quería mi madrastra. Si quería pasar tiempo con él, no tenía más remedio que ir a su casa. Cada vez que iba, eran las mismas conversaciones incómodas, tensión constante y Kelly actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio. Era como su madre, mimada, manipuladora y siempre dispuesta a buscar pelea. Nunca nos llevamos bien. Ella me odiaba y yo tampoco era un gran admirador suyo. Ese día, mi madrastro me llamó de la nada. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y que tenía que ir mientras mi papá estaba en el trabajo. Ella no dijo qué era, solo que era algo serio. No confiaba en ella, ni siquiera un poco, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué allí, ella era amable. Solo eso era extraño. Ella no era del tipo que pretendía ser amable conmigo a menos que mi papá estuviera cerca, y él no lo estaba. Ella sonrió, me dijo que me sentara y que me prepararía un café. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Ella nunca hizo nada por mí, a menos que hubiera una razón. Me senté a la mesa y la vi moverse por la cocina, demasiado tranquila, demasiado silenciosa. Después de unos minutos, puso una taza frente a mí. «Bébelo, ya vuelvo», dijo. Ella no se sentó conmigo. Ella no esperó a que tomara un sorbo. Ella simplemente lo dejó y se alejó. Dudé antes de levantar la taza. El olor me golpeó primero, algo amargo, algo mal. Miré hacia abajo y noté que algo en el fondo no se había disuelto, un residuo espeso y arenoso. No era paranoico por naturaleza, pero mis entrañas me gritaban. Antes de que pudiera reaccionar, Kelly irrumpió. «Mamá, hazme uno también», ella se quejó. Ella apenas me miró. Simplemente se dejó caer en la silla frente a mí como si yo ni siquiera estuviera allí. Típico. Mi madrastra no respondió de inmediato. Parecía insegura, como si estuviera pensando en algo. Luego suspiró y volvió a la cocina. Un minuto después, regresó con otra taza, pero en lugar de dejarla, simplemente la sostuvo. Ella me miró, luego a Kelly y luego de nuevo la taza que tenía en la mano. Algo estaba pasando en su mente. Pude verlo. Entonces, de repente, lo dejó. «Tengo que salir para...». La madrastra me preparó una taza de café que tenía un olor extraño. «Bébelo tú, volveré pronto», dijo. Así que cambié de taza con mi hermanastra y cuando ella se lo bebió 20 minutos después, nunca confié en mi madrastra. No desde el primer día que la conocí, y mucho menos después de que se casara con mi padre. Ella tenía esta manera de sonreírle como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Pero en el momento en que le dio la espalda, esa sonrisa desapareció, especialmente cuando ella me miró. Ella nunca me quiso cerca. Yo era solo un inconveniente, un recordatorio de que mi padre tenía una vida por delante. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en todos los demás sentidos. Solo fui a su casa para ver a mi papá. Era cirujano, siempre ocupado, siempre trabajando. Cuando estaba en casa, todo giraba en torno a ellos, su nueva esposa y su hija Kelly. Nunca tuvo tiempo para mí por separado y, sinceramente, creo que así lo quería mi madrastra. Si quería pasar tiempo con él, no tenía más remedio que ir a su casa. Cada vez que iba, eran las mismas conversaciones incómodas, tensión constante y Kelly actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio. Era como su madre, mimada, manipuladora y siempre dispuesta a buscar pelea. Nunca nos llevamos bien. Ella me odiaba y yo tampoco era un gran admirador suyo. Ese día, mi madrastra me llamó de la nada. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y que tenía que ir mientras mi papá estaba en el trabajo. Ella no dijo qué era, solo que era algo serio. No confiaba en ella, ni siquiera un poco, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué allí, ella era amable. Solo eso era extraño.
Ella no era del tipo que pretendía ser amable conmigo a menos que mi papá estuviera cerca, y él no lo estaba. Ella sonrió, me dijo que me sentara y que me prepararía un café. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Ella nunca hizo nada por mí, a menos que hubiera una razón. Me senté a la mesa y la vi moverse por la cocina, demasiado tranquila, demasiado silenciosa. Después de unos minutos, puso una taza frente a mí. «Bébelo, ya vuelvo», dijo. Ella no se sentó conmigo. Ella no esperó a que tomara un sorbo. Ella simplemente lo dejó y se alejó. Dudé antes de levantar la taza. El olor me golpeó primero, algo amargo, algo mal. Miré hacia abajo y noté que algo en el fondo no se había disuelto, un residuo espeso y arenoso. No era paranoico por naturaleza, pero mis entrañas me gritaban. Antes de que pudiera reaccionar, Kelly irrumpió. «Mamá, hazme uno también». Ella se quejó. Ella apenas me miró. Simplemente se dejó caer en la silla frente a mí como si yo ni siquiera estuviera allí. Típico. Mi madrastra no respondió de inmediato. Parecía insegura, como si estuviera pensando en algo. Luego suspiró y volvió a la cocina. Un minuto después, regresó con otra taza, pero en lugar de dejarla, simplemente la sostuvo. Ella me miró, luego a Kelly y luego de nuevo la taza que tenía en la mano. Algo estaba pasando en su mente. Pude verlo. Entonces, de repente, lo dejó. «Tengo que salir para...». La madrastra me preparó una taza de café que tenía un olor extraño. «Bébelo tú, volveré pronto», dijo. Así que cambié de taza con mi hermanastra y cuando ella se lo bebió 20 minutos después, nunca confié en mi madrastra. No desde el primer día que la conocí, y mucho menos después de que se casara con mi padre. Ella tenía esta forma de sonreírle como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida, pero en el momento en que él le dio la espalda, esa sonrisa desapareció, especialmente cuando ella me miró. Ella nunca me quiso cerca. Yo era solo un inconveniente, un recordatorio de que mi padre tenía una vida por delante. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en todos los demás sentidos. Solo fui a su casa para ver a mi papá. Era cirujano, siempre ocupado, siempre trabajando. Cuando estaba en casa, todo giraba en torno a ellos, su nueva esposa y su hija Kelly. Nunca tuvo tiempo para mí por separado y, sinceramente, creo que así lo quería mi madrastra. Si quería pasar tiempo con él, no tenía más remedio que ir a su casa. Cada vez que iba, eran las mismas conversaciones incómodas, tensión constante y Kelly actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio. Era como su madre, mimada, manipuladora y siempre dispuesta a buscar pelea. Nunca nos llevamos bien. Ella me odiaba y yo tampoco era un gran admirador suyo. Ese día, mi madrastra me llamó de la nada. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y que tenía que ir mientras mi papá estaba en el trabajo. Ella no dijo qué era, solo que era algo serio. No confiaba en ella, ni siquiera un poco, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué allí, ella era amable. Solo eso era extraño. Ella no era del tipo que pretendía ser amable conmigo a menos que mi papá estuviera cerca, y él no lo estaba. Ella sonrió, me dijo que me sentara y que me prepararía un café. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Ella nunca hizo nada por mí, a menos que hubiera una razón. Me senté a la mesa y la vi moverse por la cocina, demasiado tranquila, demasiado silenciosa. Después de unos minutos, puso una taza frente a mí. «Bébelo, ya vuelvo», dijo. Ella no se sentó conmigo. Ella no esperó a que tomara un sorbo. Ella simplemente lo dejó y se alejó. Dudé antes de levantar la taza. El olor me golpeó primero, algo amargo, algo mal. Miré hacia abajo y noté que algo en el fondo no se había disuelto, un residuo espeso y arenoso. No era paranoico por naturaleza, pero mis entrañas me gritaban. Antes de que pudiera reaccionar, Kelly irrumpió. «Mamá, hazme uno también». Ella se quejó. Ella apenas me miró. Simplemente se dejó caer en la silla frente a mí como si yo ni siquiera estuviera allí. Típico. Mi madrastra no respondió de inmediato. Parecía insegura, como si estuviera pensando en algo. Luego suspiró y volvió a la cocina. Un minuto después, regresó con otra taza, pero en lugar de dejarla, simplemente la sostuvo. Ella me miró, luego a Kelly y luego de nuevo la taza que tenía en la mano. Algo estaba pasando en su mente. Pude verlo. Entonces, de repente, lo dejó. «Tengo que salir para...». La madrastra me preparó una taza de café que tenía un olor extraño. «Bébelo tú, volveré pronto», dijo. Así que cambié de taza con mi hermanastra y cuando ella se lo bebió 20 minutos después, nunca confié en mi madrastra.
No desde el primer día que la conocí, y mucho menos después de que se casara con mi padre. Ella tenía esta forma de sonreírle como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida, pero en el momento en que le dio la espalda, esa sonrisa desapareció, especialmente cuando ella me miró. Ella nunca me quiso cerca. Yo era solo un inconveniente, un recordatorio de que mi padre tenía una vida por delante. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en todos los demás sentidos. Solo fui a su casa para ver a mi papá. Era cirujano, siempre ocupado, siempre trabajando. Cuando estaba en casa, todo giraba en torno a ellos, su nueva esposa y su hija Kelly. Nunca tuvo tiempo para mí por separado y, sinceramente, creo que así lo quería mi madrastra. Si quería pasar tiempo con él, no tenía más remedio que ir a su casa. Cada vez que iba, eran las mismas conversaciones incómodas, tensión constante y Kelly actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio. Era como su madre, mimada, manipuladora y siempre dispuesta a buscar pelea. Nunca nos llevamos bien. Ella me odiaba y yo tampoco era un gran admirador suyo. Ese día, mi madrastra me llamó de la nada. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y que tenía que ir mientras mi papá estaba en el trabajo. Ella no dijo qué era, solo que era algo serio. No confiaba en ella, ni siquiera un poco, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué allí, ella era amable. Solo eso era extraño. Ella no era del tipo que pretendía ser amable conmigo a menos que mi papá estuviera cerca, y él no lo estaba. Ella sonrió, me dijo que me sentara y que me prepararía un café. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Ella nunca hizo nada por mí, a menos que hubiera una razón. Me senté a la mesa y la vi moverse por la cocina, demasiado tranquila, demasiado silenciosa. Después de unos minutos, puso una taza frente a mí. «Bébelo, ya vuelvo», dijo. Ella no se sentó conmigo. Ella no esperó a que tomara un sorbo. Ella simplemente lo dejó y se alejó. Dudé antes de levantar la taza. El olor me golpeó primero. Algo amargo, algo mal. Miré hacia abajo y noté que algo en el fondo no se había disuelto. Un residuo espeso y arenoso. No era paranoico por naturaleza, pero mis entrañas me gritaban. Antes de que pudiera reaccionar, Kelly irrumpió. «Mamá, hazme uno también», ella se quejó. Ella apenas me miró. Simplemente se dejó caer en la silla frente a mí como si yo ni siquiera estuviera allí. Típico. Mi madrastra no respondió de inmediato. Parecía insegura, como si estuviera pensando en algo. Luego suspiró y volvió a la cocina. Un minuto después, regresó con otra taza, pero en lugar de dejarla, simplemente la sostuvo. Ella me miró, luego a Kelly y luego de nuevo la taza que tenía en la mano. Algo estaba pasando en su mente. Pude verlo. Entonces, de repente, lo dejó. «Tengo que salir para...». La madrastra me preparó una taza de café que tenía un olor extraño. «Bébelo tú, volveré pronto», dijo. Así que cambié de taza con mi hermanastra y cuando ella se lo bebió 20 minutos después, nunca confié en mi madrastra. No desde el primer día que la conocí, y mucho menos después de que se casara con mi padre. Ella tenía esta manera de sonreírle como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Pero en el momento en que él le dio la espalda, esa sonrisa desapareció, especialmente cuando ella me miró. Ella nunca me quiso cerca. Yo era solo un inconveniente, un recordatorio de que mi padre tenía una vida por delante. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en todos los demás sentidos. Solo fui a su casa para ver a mi papá. Era cirujano, siempre ocupado, siempre trabajando. Cuando estaba en casa, todo giraba en torno a ellos, su nueva esposa y su hija Kelly. Nunca tuvo tiempo para mí por separado y, sinceramente, creo que así lo quería mi madrastra. Si quería pasar tiempo con él, no tenía más remedio que ir a su casa. Cada vez que iba, eran las mismas conversaciones incómodas, tensión constante y Kelly actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio. Era como su madre, mimada, manipuladora y siempre dispuesta a buscar pelea. Nunca nos llevamos bien. Ella me odiaba y yo tampoco era un gran admirador suyo. Ese día, mi madrastra me llamó de la nada. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y que tenía que ir mientras mi papá estaba en el trabajo. Ella no dijo qué era, solo que era algo serio. No confiaba en ella, ni siquiera un poco, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué allí, ella era amable. Solo eso era extraño. Ella no era del tipo que pretendía ser amable conmigo a menos que mi papá estuviera cerca, y él no lo estaba. Ella sonrió, me dijo que me sentara y que me prepararía un café. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Ella nunca hizo nada por mí,
a menos que hubiera una razón. Me senté a la mesa y la vi moverse por la cocina, demasiado tranquila, demasiado silenciosa. Después de unos minutos, puso una taza frente a mí. «Bébelo, ya vuelvo», dijo. Ella no se sentó conmigo. Ella no esperó a que tomara un sorbo. Ella simplemente lo dejó y se alejó. Dudé antes de levantar la taza. El olor me golpeó primero. Algo amargo, algo mal. Miré hacia abajo y noté que algo en el fondo no se había disuelto. Un residuo espeso y arenoso. No era paranoico por naturaleza, pero mis entrañas me gritaban. Antes de que pudiera reaccionar, Kelly irrumpió. «Mamá, hazme uno también». Ella se quejó. Ella apenas me miró. Simplemente se dejó caer en la silla frente a mí como si yo ni siquiera estuviera allí. Típico. Mi madrastra no respondió de inmediato. Parecía insegura, como si estuviera pensando en algo. Luego suspiró y volvió a la cocina. Un minuto después, regresó con otra taza, pero en lugar de dejarla, simplemente la sostuvo. Ella me miró, luego a Kelly y luego de nuevo a la taza que tenía en la mano. Algo estaba pasando en su mente. Pude verlo. Entonces, de repente, lo dejó. «Tengo que salir para...». La madrastra me preparó una taza de café que tenía un olor extraño. «Bébelo tú, volveré pronto», dijo. Así que cambié de taza con mi hermanastra y cuando ella se lo bebió 20 minutos después, nunca confié en mi madrastra. No desde el primer día que la conocí, y mucho menos después de que se casara con mi padre. Ella tenía esta manera de sonreírle como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida, pero en el momento en que le dio la espalda, esa sonrisa desapareció, especialmente cuando ella me miró. Ella nunca me quiso cerca. Yo era solo un inconveniente, un recordatorio de que mi padre tenía una vida por delante. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en todos los demás sentidos. Solo fui a su casa para ver a mi papá. Era cirujano, siempre ocupado, siempre trabajando. Cuando estaba en casa, todo giraba en torno a ellos, su nueva esposa y su hija Kelly. Nunca tuvo tiempo para mí por separado y, sinceramente, creo que así lo quería mi madrastra. Si quería pasar tiempo con él, no tenía más remedio que ir a su casa. Cada vez que iba, eran las mismas conversaciones incómodas, tensión constante y Kelly actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio. Era como su madre, mimada, manipuladora y siempre dispuesta a buscar pelea. Nunca nos llevamos bien. Ella me odiaba y yo tampoco era un gran admirador suyo. Ese día, mi madrastra me llamó de la nada. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y que tenía que ir mientras mi papá estaba en el trabajo. Ella no dijo qué era, solo que era algo serio. No confiaba en ella, ni siquiera un poco, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué allí, ella era amable. Solo eso era extraño. Ella no era del tipo que pretendía ser amable conmigo a menos que mi papá estuviera cerca, y él no lo estaba. Ella sonrió, me dijo que me sentara y que me prepararía un café. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Ella nunca hizo nada por mí, a menos que hubiera una razón. Me senté a la mesa y la vi moverse por la cocina, demasiado tranquila, demasiado silenciosa. Después de unos minutos, puso una taza frente a mí. «Bébelo, ya vuelvo», dijo. Ella no se sentó conmigo. Ella no esperó a que tomara un sorbo. Ella simplemente lo dejó y se alejó. Dudé antes de levantar la taza. El olor me golpeó primero. Algo amargo, algo mal. Miré hacia abajo y noté que algo en el fondo no se había disuelto. Un residuo espeso y arenoso. No era paranoico por naturaleza, pero mis entrañas me gritaban. Antes de que pudiera reaccionar, Kelly irrumpió. «Mamá, hazme uno también». Ella se quejó. Ella apenas me miró. Simplemente se dejó caer en la silla frente a mí como si yo ni siquiera estuviera allí. Típico. Mi madrastra no respondió de inmediato. Parecía insegura, como si estuviera pensando en algo. Luego suspiró y volvió a la cocina. Un minuto después, regresó con otra taza, pero en lugar de dejarla, simplemente la sostuvo. Ella me miró, luego a Kelly y luego de nuevo a la taza que tenía en la mano. Algo estaba pasando en su mente. Pude verlo. Entonces, de repente, lo dejó. «Tengo que salir para...». La madrastra me preparó una taza de café que tenía un olor extraño. «Bébelo tú, volveré pronto», dijo. Así que cambié de taza con mi hermanastra y cuando ella se lo bebió 20 minutos después, nunca confié en mi madrastra. No desde el primer día que la conocí, y mucho menos después de que se casara con mi padre. Ella tenía esta manera de sonreírle como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida, pero en el momento en que él le dio la espalda, esa sonrisa desapareció, especialmente cuando ella me miró.
Ella nunca me quiso cerca. Yo era solo un inconveniente, un recordatorio de que mi padre tenía una vida por delante. Nunca lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en todos los demás sentidos. Solo fui a su casa para ver a mi papá. Era cirujano, siempre ocupado, siempre trabajando. Cuando estaba en casa, todo giraba en torno a ellos, su nueva esposa y su hija Kelly. Nunca tuvo tiempo para mí por separado y, sinceramente, creo que así lo quería mi madrastra. Si quería pasar tiempo con él, no tenía más remedio que ir a su casa. Cada vez que iba, eran las mismas conversaciones incómodas, tensión constante y Kelly actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio. Era como su madre, mimada, manipuladora y siempre dispuesta a buscar pelea. Nunca nos llevamos bien. Ella me odiaba y yo tampoco era un gran admirador suyo. Ese día, mi madrastra me llamó de la nada. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y que tenía que ir mientras mi papá estaba en el trabajo. Ella no dijo qué era, solo que era algo serio. No confiaba en ella, ni siquiera un poco, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando llegué allí, ella era amable. Solo eso era extraño. Ella no era del tipo que pretendía.